Pero en ese momento, Perry dice que el punto al que no le prestó atención antes de entrar a ese espacio fue porque pensó como un niño pequeño, y todos merecen ser culpables. Aquí el padre de la pequeña dice que bueno, y recientemente ha estado dirigiendo la parte superior, así que tienen mucho de qué hablar, y este le pide que por favor solo coma, pero Perry levanta la mano mientras el hombre tiembla, y el príncipe le dice que él es el responsable y debe decirle al resto que no lleven niños. El señor pregunta si quiere eso, y Perry dice que si hay una familia que lleva un nuevo niño ahí nuevamente en esas vacaciones, el cuello del conde volará como esa galleta. El conde sale corriendo y dice que lo entiende, y le da las gracias a su Alteza por su generosidad. También vemos a la hija del conde quien se va llorando, y Perry se queda mirando hacia otro lado con su indiferencia. Pero en ese instante él lanza un fuerte suspiro mientras se recuesta en el mueble, y dice que en el futuro a las galletas deberán estar prohibidas. Pero la protagonista dice que le gustaría una galleta de chocolate, y cuando Perry le mira muy enojado, éste empieza a silbar, y Perry dice que le va a reemplazar. Pero la protagonista dice que sin embargo no le levantó la voz a la pequeña hasta el final, y fue genial. Y la protagonista menciona que incluso ese día Persilion fue cortejado por bastantes niñas pequeñas, y Daisy fue la primera niña en arrojar una galleta en la cara, pero ya ha habido un alboroto para llamar la atención, y aunque no podía estar molesto por el alboroto, Persilion solo se puso rígido y se enojó con el niño. Y antes no veía a Daisy con frialdad porque era el conde de Martens, pero la protagonista le pregunta a Perry si de casualidad le gustó la señorita Daisy, y este dice que no es una basura con sentimientos por los niños. Y la protagonista se pregunta si cree que se pasó un poco con la broma, pero Perry dice que puede ser porque los niños aún no lo saben, y quizás ella creció siendo amada, y las personas se aprovecharán de eso. Y si escucha cosas que debe hacer, y es mejor que sepa decir no a lo que no le gustaría. La protagonista se queda viendo a Perry en silencio, mencionando que la infancia de Persilion no está bien relatada en la novela, y solo se describe como similar a la princesa Cheryl. Y la infancia de Cheryl fue muy miserable, y su madre murió temprano y ella vivió en la familia del duque recibiendo atención como un conejillo de indias, y Cheryl tenía que tener cuidado con todo, y mantuvo la cabeza racha. Y luego mostró su genio en el manejo de la espada, y se convirtió en el próximo jefe de la familia del duque. Y Cheryl a menudo recordaba el pasado, y Persilion tiene un pasado similar a ese, y le gustó la relación entre ellos dos. Pero verlos recordar el pasado frente a ella le hace sentir extraña, pero porque hay emociones demasiadas complicadas para describirlas con solo una palabra: dolor. La protagonista frunce su ceño y se ve un poco triste. Y esta le grita a su Alteza que puede hacer lo que él quiera. Perry se desconcerta. Y la protagonista le dice que él puede tirar las galletas, puede lanzarlas lejos. Este empieza a brillar, y Perry se ve un poquito apenado, y le pregunta si puede hacer cualquier cosa. Y la protagonista piensa que Persilion parece estar sonriendo cada vez más a medida que pasa el tiempo, y ella está a cargo de esa risa, y está orgullosa. La protagonista le dice que sí al pequeño, y Perry dice que entonces va a coserle la boca y le pide que se calle. La protagonista se pregunta que por qué reacciona así, y piensa que por supuesto que se burló de él un par de veces. Pero Perry dice que además, le pregunta si está segura de que si lo mantiene cerca descubrirán la maldición esa vez, ¿por qué no cree que la encuentre? La protagonista le grita que no, eso intenta, pero la maldición está muy escondida. Pero Perry le pide que salga y entonces le encuentre, sacándola de la habitación. La protagonista le grita, preguntándole que cómo puede echarle, o que quién va a recoger las galletas que salen volando hacia su majestad. Perry le grita que se calle, y la protagonista seca sus lágrimas y dice que bien. Esta se marcha, pero vuelve a girar hacia atrás, vuelve a mirar hacia adelante, y hacia atrás mientras se queda en silencio, pero esta piensa que bueno, porque ha descuidado un poco la búsqueda de la maldición, y tiene que ir paso a paso. En ese momento una persona le observa, y llama a la señora Lippi, porque tiene algo que decirle. La protagonista le pregunta que qué quiere, y se pregunta si el conde de Martens no salió primero que ella, y el conde dice que en realidad quería darle algo pero no pudo porque tenía que irse rápido. Y entonces, le pregunta si puede la señorita Lippi entregarlo. La protagonista se pregunta si es un sobre, y lo abre, y piensa que eso es. Piensa que es información de caballeros,
y la noticia de la reposición de la guardia por parte del príncipe parece haberse extendido, pero la mayoría de ellos están llenos de hijos de nobles. Esta pregunta si no es así, y el conde dice que una vez trabajó como vicecapitán de los caballeros imperiales, y todos son caballeros confiables. La protagonista se queda pensativa, y el conde en silencio, diciendo que de hecho su excelencia la duquesa, le ha dicho que se lo entregue. La protagonista le pregunta que qué dice, que como que el archiduquesa, imaginándose a la vieja demonio. El conde dice que así es, porque dijo que ayudaría a su Alteza, y después de todo pregunta si no tienen una relación de sangre. La protagonista dice que bien, y piensa que descaradamente está intentando de infiltrar a sus hombres. Y ésta se pregunta si es correcto darle eso a Persilion, o si no son documentos que la archiduquesa quiere entregar a propósito, porque el más sospechoso es el archiduquesa. El conde se queda en silencio y dice que bien, y abriendo este cofre le dice la protagonista que es un zafiro, y los ojos de la señorita Lippi que vio en la ceremonia de bienvenida eran azules, así que lo llevó porque parecían ir bien con el safari. La protagonista piensa que eso es claramente un soborno, y sus ojos se tornan enormes. Pero el conde pregunta si no son todos los esfuerzos de Lippi para ayudar a su majestad el príncipe a adaptarse bien al palacio imperial. La protagonista piensa que había una razón para entregar los documentos a través de ella, y el conde dice que por lo tanto solo quiere darle las gracias por ayudar al príncipe. Pero la protagonista piensa que lo hace porque es la única persona que tiene al príncipe Perry de su lado, y ésta se pregunta si cree que va a caer en un soborno. Ella toma el cofre y dice que se encargará de que ese documento sean entregado con seguridad a su Alteza. Pero su rostro se sonroja, y aquí pasamos a otro lado donde se ve esta puerta blanca. La protagonista entra enseñando su linda carota, y Perry le dice que ahí está, y la protagonista le dice a su Alteza que ha recibido un soborno. Perry le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que es del conde Martens, y le pidió que le entregara esos papeles a su Alteza, y por ello recibió un soborno. Perry le pregunta si no le da vergüenza aceptar un soborno, y la protagonista le pide que agradezca que está siendo honesto, porque el conde Martens le entregó un brazalete con esa intención, y le pide que mire cómo es leal y dedicada a su majestad. Perry le pregunta que si habla de él, y la protagonista dice que sí y le dice que entonces a su Alteza, por ser honesta, le pregunta si puede quedarse con esa recompensa. Aquí vemos la apariencia de Perry, o mejor dicho el rostro que puso, ya que es un desagrado por 100. Este se queda en silencio y le pide que no hable, le pide que se calle. Y la protagonista dice que por cierto, porque los documentos fueron entregados por la archiduquesa al conde Martens. Perry pregunta si la archiduquesa, y la protagonista le hace saber que dijo que definitivamente ayudaría a su Alteza. El príncipe Perry se queda en silencio, y este se para como todo un niño y pone los papeles en una gaveta. Y la protagonista dice que la archiduquesa lo envió, y le pregunta si no lo votará, pero Perry pregunta que por qué tirar algo tan útil. Esto desconcerta a la protagonista, y Perry pide a la protagonista que le diga a Miller que los hijos de los nobles en esa lista no deben entrar a la Guardia Real, porque todas esas familias tienen una relación con la archiduquesa, así que deben investigar. Esto desconcerta a la protagonista, quien menciona que el conde Martens es un vasallo de la archiduquesa Ditke, y una vez fue el subcomandante de los caballeros imperiales, por lo que puede haber juzgado que lo que entregó el conde era confiable. Sin embargo, el conde de Martens fue expulsado inesperadamente, y rápidamente se lo entregó y luego reveló sus verdaderas intenciones. Y esta piensa que incluso si se lo hubiera dado, al final lo habría descubierto debido a su personalidad sospechosa. Pero llegó a una conclusión más rápida a través de ella. La protagonista dice que ella también le ha ayudado, y pregunta si no es así, y vemos que el príncipe Perry se ve muy feliz, pero le pide que devuelva la pulsera. La protagonista dice que no, pero Perry dice que bueno. No, la protagonista pregunta si en serio, y Perry le dice que ni hablar, porque se negará a escribir una carta, porque si se difundieran rumores de que la persona que estaba al lado del príncipe heredero recibió sobornos sería malo, por lo que no hay nada bueno en recibirlos. La protagonista se queda en silencio, y Perry le dice que si quiere tenerla entonces tendrá un pie en el ataúd, y la protagonista dice que la devolverá ahora mismo, mencionando que tuvo que devolver la pulsera. Y para recompensar al príncipe Perry también dejó claro el origen del soborno que recibió, pero no le reconoció por su duro trabajo. Pero después de esto pasamos a otro lado y
La protagonista llega a la cocina y dice que fue para ayudar también, y pregunta si está bien. Una de estas criadas dice que sí, por supuesto, y otra dice que cualquier ayuda de Lippy es bienvenida, mencionando la protagonista, que los sirvientes reales fueron amables con ella y le vieron como un profeta de la calle, y era un título familiar, pero resultaba algo curioso, porque después de todo la capacidad de ver el futuro despierta la curiosidad de las personas. Pero en ese momento, alguien pregunta que qué le gustaría. Es esta criada, que dice que está haciendo galletas, pero le preocupa porque no está comiendo galletas últimamente. Y ésta se sorprende, y piensa que no puede decir nada, porque todo lo que piensa es en galletas. Y ésta dice que antes de que su majestad se fuera al Palacio Imperial lo hacían todos los días, y le pregunta si sabe al respecto. La protagonista se ve algo extraña, y le pregunta que de qué se trata. Esta dice que ella simplemente tiene los mismos gustos que su Alteza, su padre. Una de las criadas le pregunta si eso es así, y la protagonista dice creer que pueden colocarle los mismos bocadillos a su majestad, porque si su majestad pregunta por el sirviente que lo hizo, pero esta criada dice que su mamá también trabajó ahí durante mucho tiempo, y parece que ella no lo sabía, porque su majestad, después de despertar la magia porque estaba solo en la torre, debe haber crecido allí. La protagonista dice que sí, y piensa que Persilion dijo que despertó su mamá a los 9 años, y ésta se pregunta si no podía comer bocadillos hasta entonces, mencionando que la forma de 4 años de Persilion es muy pequeña, y pensaba que era porque tenía un paladar quisquilloso. Esta se pregunta si es que no comía, pero una de las criadas dice que se alegra de que haya llegado el hijo de su majestad el príncipe heredero. Esto sorprende a la protagonista, la misma que pregunta que por qué, y esta criada le hace saber que dijo que ellos dos tienen el mismo gusto, y cuando regrese su majestad deberían servir los mismos refrigerios, porque le pone un poco nerviosa que se haya ido cuando el momento no era bueno. La protagonista pregunta que como que mal momento, y esta criada se sorprende, y dice que no es nada. La protagonista se pregunta que qué dice, y piensa que eso es sospechoso, mencionando que ahora que lo piensa Miller dijo algo similar, porque el comportamiento de los nobles es cuestionable, y la protagonista se pregunta que cuál fue la razón por la que la princesa dejó el imperio en primer lugar, porque una razón para que la princesa del imperio fuera a otro reino como enviada. La criada dice que realmente no es nada, y en ese instante la harina empieza a expandirse. Esto desconcerta a la protagonista, la misma que se pregunta si es una bomba de humo, y pregunta que qué está sucediendo tan de repente, y grita que se rinde. Pero la criada dice que solo lo decía porque le preocupaba que el joven maestro se sintiera un poco solo, y otra criada dice que entonces le pide a la señorita Lippy que por favor ayude a su majestad a comer bien, porque a esa edad hay que comer bien para crecer, porque Lippy es la única protectora de su majestad. La protagonista se queda en silencio, recordando cuando esta criada hace un momento dijo que su mamá también trabajó ahí durante mucho tiempo, y parece que no lo sabía. Y la protagonista dice que sí, estará pendiente de que coma bien. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista de entrar su cabeza, mientras al frente se ve al pequeño Perry escribiendo algo. La protagonista piensa que es difícil, pero ésta se acerca con unos bocadillos mientras se queda en silencio. Aquí vemos el hermoso bistec de bocadillos, y la protagonista se pregunta que qué es esa mirada, pero Perry se queda en silencio, y vemos la reacción de la protagonista, cambiando de actitud rápidamente, diciendo que ese es el mejor postre que los sirvientes le prepararon a su majestad, y lo hicieron con todas las preferencias de su majestad en mente. Perry le pregunta que por qué lo lleva, y la protagonista dice que ella también lo hizo, pero Perry le pregunta si puso veneno, y vemos la reacción de la protagonista, la misma que grita que ella solo quiere proteger a su majestad, y pregunta que cómo lo haría, pero también vemos la reacción del príncipe Perry, y la protagonista se pregunta si ella fue muy lejos, y ella empieza a comer los bocadillos, diciendo que en serio, no pusieron veneno. Le pide que le crea, porque su majestad siempre come bocadillos. Todos estaban preocupados y lucharon para comprender sus preferencias, y todos se preocupan por su majestad. Pero Perry dice que su confidente es Miller, y está en condiciones para trabajar, así que está bien con eso. Pero la protagonista dice que aún así con la esperanza de que su majestad coma bien, cocinaron según sus preferencias, y hacer las medidas de lo necesario. Esta pregunta si no pueden llamarlo amor. Perry se queda en silencio,
y la protagonista dice que cuidar los pequeños detalles es amor, y todos quieren a su majestad. Perry agacha su cabeza y se ve un poco incómodo, mencionando la protagonista, que esa reacción es como si no pudiera entender el afecto de alguien en absoluto, y ésta se pregunta que por qué sospecha de todo, y desconfía aún cuando dice que es algo que le gusta. La protagonista se ve muy extraña, pensando que más bien no está mirando la bandeja, no quiere verlo. Y esta dice que cuando era niño decían que no crecía debido a que tenía un paladar quisquilloso, pero Perry dice que ella es mayor, y se seguirá diciendo tonterías. Le pide que traiga los papeles de allá. La protagonista hace un abucheo, y esta piensa que los sirvientes estarán preocupados, y se pregunta si debería comerlo todo, pero entonces, de ser así fallaré a las pruebas de los gustos. Pero en ese instante algo sorprende a la protagonista, y detrás suyo se ve a Perry comiendo. Esta piensa que comió, y se pregunta si dejará de comer si lo mira, porque siente que ha podido darle un bocadillo a un gato callejero. Ella se ve muy feliz, y lleva las hojas de una manera muy sonrojada. Perry le dice que lo ha llevado rápido, y la protagonista piensa que se ha comido uno, pero el pequeño se ve algo patético mientras aún sigue masticando. La protagonista piensa que tendrá que decirle a Sofía que prepare un zapato de bocadillos de nuevo, la próxima vez. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos a alguien llegar. Es la protagonista quien tiene algo en su mano, y se queda pensativa. Esta dice que no cree que esté ahí, mencionando que hace unos días Persilion le había devuelto el soborno que había recibido, porque la persona que está cerca del príncipe no debe verse tan fácilmente influenciada por los sobornos, y escribió una carta como esa y estaba muy triste cuando envió el brazalete en una caja. Pero se despidió tranquilamente porque podría convertirse en un objeto que podría llevarle a la muerte. Pero lo hizo, sin saber que esa acción podría tener consecuencias inesperadas más adelante. Porque recientemente, para participar en la búsqueda de un tesoro a gran escala en el Palacio Imperial, empezó a caminar con el mapa, mencionando que el palacio es infinitamente mucho más amplio de lo que pensaba. Así que no pudo encontrarlo, y a menudo pasaba algunas horas caminando, y en el camino a menudo se encontraba con resultados inesperados. Aquí alguien llama a Lippi, y le pregunta que qué está buscando. La protagonista dice que sí, y le pregunta a él que qué está haciendo, pero le dicen que el vizconde Elenoles le ha invitado a cenar. La protagonista pregunta que por qué a ella, y esta persona le hace saber que dijo que tiene algo que le gustaría enseñarle a la señorita Lippi, y la protagonista se ve un poco extraña, y mientras se ve esta escena de amor alguien llamó a la señorita Lippi y esta dice que sí, y le dicen que ese es Eidar. Y bueno, hasta que esta parte. Nada más que decir que estaré subiendo varios videos de esta historia,